negros grandes que teníamos al principio. Este triángulo que está aquí, si pudiéramos contar, pues nos daríamos cuenta que es exactamente igual al que se obtiene en la iteración anterior. ¿Sale? Entonces hay algo así como un proceso de autosemejanza o similitud en cada uno de los pasos que estamos haciendo. Ok. Entonces, bueno, entonces ya vieron más o menos cómo se produce esto del triángulo de Sierpinski. Tenemos que estar repitiendo o iterando un procedimiento tantas veces queramos, ¿vale? Ok, entonces, a ver, pues ahora, si se están preguntando por qué el triángulo de Sierpinski, eso que construimos es lo que se conoce como el triángulo de Sierpinski. Si se están preguntando por qué Sierpinski, bueno, pues es que, pues digamos, lo inventó un matemático cuyo nombre precisamente o apellido es Sierpinski. El nombre completo es Wacław Franciszek Sierpinski. Y pues como dato curioso, ¿qué pasó? Tengo aquí un problemita. A ver, como datos curiosos de Sierpinski, pues lo que tenemos es lo siguiente. El interés de Sierpinski en la teoría de conjuntos fue precisamente por Cantor. Usualmente los puntitos que tenemos en el plano los representamos con dos coordenadas. Entonces, por ahí Sierpinski en algún momento leyó que, pues, que realmente bastaba una sola coordenada para representarlos, ¿no? Y se quedó maravillado y preguntó a alguien que por qué, y la respuesta que le dieron fue Cantor, ¿no? Y es que Cantor precisamente probó que entre los reales y el plano cartesiano, pues hay una biyección. Entonces, pues basta un solo número real para representar los puntos en el plano. Aparte del triángulo de Sierpinski, pues hay otros mosaicos, o así como los que acabamos de hacer. Y esos son, por ejemplo, la alfombra de Sierpinski, que es algo así. En vez de triángulos empezamos con cuadrados y empezamos a quitar cuadraditos, ¿vale? Y también está esto que se llama la curva de Sierpinski, que es algo como este estilo, ¿no? O sea, empezamos con un cuadrado y le ponemos un cuadradito chiquito en las esquinas y luego ponemos otro cuadrado y así vamos haciendo, ¿no? Y la última es que hay un cráter en la Luna que precisamente fue nombrado así en honor a Sierpinski. Es este cráter que se ve aquí. Bueno, entonces, bueno, vamos a jugar un juego. A ver, y se llama Sierpinski Pide, que es como una copia de esto que ustedes conocen, lo del el rey Pide, ¿vale? Entonces, a ver, quiero que abran sus cámaras, los que puedan, y vamos a jugar rápidamente esto que se llama Sierpinski Pide, y Sierpinski lo que pide son 2 hojas de papel. Entonces, corran rápido a buscar 2 hojas de papel, y los que lleguen primero, pues abren sus cámaras y lo enseñan, ¿vale? Cuando ya las tengan, me avisan. A ver, ¿quién llegó primero? Rápido, rápido. Ya. Profe, hojas blancas o pueden ser utilizadas. Que tengan, blancas o de color. Ok, ahí ya van empezando a aparecer las hojas. Muy bien, ahora Sierpinski lo que pide es una tijera. Corran a buscar tijeras. No, Claudia está haciendo trampa, nada más estira la mano y ahí consigue todo, ¿no? Es que estoy en mi escritorio. Unas tijeras. Ok. A ver, vamos, les platico rápido qué es lo que quiero que hagamos. Vamos a hacer algo como esto. No sé si lo alcancen a ver. ¿Vale? Sierpinski tridimensional. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se realiza esto.
Profe, no alcanzo a ver. Pues, lo primero que vamos a hacer es aquí con la hoja que tenga, la vamos a doblar en 4 partes. No te escuchas bien, Jair. Tienen la hoja. Ok. A ver, dobla su en 4 partes. No te escuchamos, Jair. 4 partes. ¿No me escuchan? No, no Hola. Se corta mucho tu voz. Hola, hola. Te escucha entrecortado, profe. ¿Están escuchando? No se escucha. Ok, a ver. Ya parece que ya te bueno, vamos a intentar hacerlo. Desconozco qué es lo que esté pasando, no, solo que sea internet. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo? ¿Ya? Ok, entonces en la mitad. De tal manera que lo que puedan hacer, no lo recorten todo, ¿eh? Lo que van a hacer es doblar esta parte que está aquí en esto, ¿no? Que quede como tipo una L. Y que estos bordes queden que estos bordes así aquí, ¿vale? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? A ver, váyanme mostrando si quieren. A ver, más o menos así, ¿no? Sí. No los puedo ver, porque no estoy dando la... Ok, entonces la doblan ahí donde recortaron hasta que se empatan las 2 puntas, ¿no? Sí, ahí está en medio muy bien y se llama, a ver, déjenme las pongo acá. O sea, si ustedes pueden ver, aquí recortaron, entonces aquí tienen que pegar las 2 puntas que estaban acá con las 2 puntitas de acá. ¿Vale? Entonces ya una vez que las tenga, pues vamos a hacer aquí un movimiento especial. Aquí pues lo que hacemos es como que marcar este doblez de aquí arriba, este doblez en la L, ¿vale? Y vamos a desdoblar. Entonces cuando ustedes desdoblan, pues ya queda así como medio levantado, ¿no? No sé si Profe, no alcancen veo. a ver. Esta es la L. O sea, si está su L, si lo ponen así, queda como levantada una pestaña aquí, ¿no? Profe, no lo estamos viendo. No, profe. ¿No lo están viendo? No. Sí, no se No. cámara. No. ¿No se ve mi cámara? Ah, ya se está viendo, a ver. Ok. Entonces, aquí con esto, lo que vamos a hacer es un movimiento súper especial que se llama voltear el doblez súper
Y eso va a ser es pues si ustedes doblan a ver aquí la W, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es empujar este de aquí hacia el otro lado, ¿vale? Ok, ¿ya lo tienen? Sí. ¿Sí lo lograron hacer? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, ahí lo que vamos a hacer, me pongo las diapositivas otra vez. Lo que vamos a hacer es, pues, desdoblar, nada más. Desdoblen y lo giran así, ¿no? Desdoblen y lo giran así. Y ya les debió de haber quedado algo como lo que aparece aquí en pantalla. Al momento de desdoblar, lo que ustedes tienen enfrente es algo como lo que aparece aquí en la pantalla. Que fue cambiar prácticamente el doblez que teníamos acá hacia afuera. Ahora el doblez está hacia adentro, ¿vale? Y bueno, esta es la primera iteración de Sierpinski, ¿vale? Y este tipo de cosas, pues, es estar repitiendo procesos, ¿no? Algoritmos. Entonces vamos a volver a juntar así donde lo tenían. Juntamos las puntas, estas dos puntas que están aquí, y se forman nuevamente una L. ¿Ok? Y al momento vamos a empezar la L, en esta L de aquí, buscamos como que la mitad, y eso lo pueden hacer doblando estas dos, ¿sí? Y si no, pues más o menos le calculan dos veces la mitad aquí. Y lo que vamos a hacer ahí es recortarle nuevamente, ¿vale? Pero no le vamos a recortar todo. No vamos a recortar todo, sino nada más otra vez como la mitad. Y lo que vamos a hacer es nuevamente doblar esta pierna que se empalme con pues esta línea que estaba acá, ¿no? Entonces doblan esto aquí y lo que van a obtener es algo así. Ahora está cortado. ¿Ok? Y esto lo vamos a repetir con la parte de abajo. Entonces, aquí nuevamente recortamos, pero ahora aquí en la parte de abajo hay que tener cuidado porque no queremos recortar hasta acá, sino más o menos aquí como o sea, recortamos como en el punto medio de este borde y como a la mitad de este borde más o menos, ¿no? A la altura, a mitad de este borde. O sea, como hasta por aquí. ¿Ok?
Me dicen. Te fuiste, pero ¿Hola? ya se alcanza a ver la imagen. ¿Ya? Entonces, les decía que tienen aquí que recortar como la mitad y vuelven a pegar este extremo acá. Y en la parte de abajo, vuelven a recortar aquí un poco. No, alguien me evita que comparta pantalla, ¿no? Me bota. Ok, en la parte de acá abajo igual recortan y y pues la idea es sino que recortar en esta línea de tal forma que podamos unir este con este, ¿no? Estas dos puntitas. ¿Ok? Entonces quedaría algo como este estilo. Y ahora lo que tenemos que hacer es este movimiento especial que dijimos de voltear los dobleces superiores. Lo tenemos que hacer en estas pestañitas que estamos obteniendo aquí, que en el caso de arriba ahora hay que realizarlo 2 veces porque no sé si alcancen a verlo, hay 2 pestañitas de este estilo. Y acá abajo pues nada más una, ¿no? Entonces, pues cambian el doblez de afuera hacia adentro, cambian el doblez y acá también, y en la parte de en medio, bueno, medio abajo, cambian el doblez hacia adentro, y afuera hacia adentro, y ahora les va a quedar como una escalera así, ¿no? Parecida a esa. Pero todos los dobleces ya están hacia adentro, de tal forma que cuando ustedes abren esto, lo tienen así, cuando ustedes lo abren, lo ponen frente a ustedes, si es necesario girarlo, pues lo que van a obtener es la segunda iteración, que es algo como este estilo, ¿vale? ¿Sí lo están viendo? Y bueno, la idea aquí pues es seguir iterando, ¿no? O sea, pueden seguir haciéndolo, recortan, siempre doblan los extremos superiores, siempre hacen el movimiento especial y pues pueden obtener la tercera iteración, lo vuelven a hacer y obtienen una cuarta iteración, etcétera, ¿no? Ahí ya depende hasta cuándo puedan parar ustedes, hasta qué momento puedan parar ese proceso. Ya si quisieran que esto se detenga solo, pues nada más hay que pegarlo en una hoja de papel, ¿no? O sea, doblan una hoja de papel, lo pegan y entonces esto, pues ya se sostiene solito, ¿vale? Se sostiene solito. Ok, entonces, se puede parar, ¿no? Bueno, entonces esto era lo que yo les quería platicar. Por ahí veo uno, el de Claudia. Esa es como la segunda iteración, ¿verdad, Claudia? Ah, este Sí, es de profe. Lino. Nada más que hay que voltearlo, ¿no, Lino? Exacto, así. Es como la segunda iteración. Muy bien. Entonces ahora los voy a dejar con Ingrid y con Laura, ¿no? Que ellos van a seguirle platicando de fractales. Muchas gracias. Gracias, profe. Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con el taller. Agradecemos su asistencia. Y bueno, como ya les comentaba mi compañero Yair, acerca de los fractales que acaban de generar, pero pues, ¿qué cosa es un fractal, no? Entonces,
viene del latín fractus, que significa fracturado, roto o irregular. No hay una definición que satisfaga a los matemáticos que sea algo en específico, sino que lo que hay es características que se pueden dar acerca del fractal o propiedades. Por ejemplo, que presenta una estructura geométrica recursiva de autosimilitud. Entonces es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Muchos matemáticos como Leibniz, Weierstrass y Koch tuvieron sus primeras ideas acerca de los fractales. Entre sus estudios, pues, observaban objetos que se repetían, que tenían cierta autosimilitud. Hola. En particular, Gaston Julian, quien fue un matemático francés pionero en el mundo de los fractales, él fue el primero en explicar cómo a partir de una función compleja se puede construir un conjunto cuya frontera es de longitud infinita. Entonces él recibió el premio de matemáticas a la Academia de Ciencias Francesa, pero sus trabajos no trascendieron mucho en esos tiempos por la dificultad para realizar los cálculos y que todo era hecho a mano. Otro que también participó en la geometría fractal fue el matemático francés Pierre Fatou, quien estuvo interesado en el estudio de las sucesiones complejas. También George Cantor, que ya les comentó mi compañero Yair, matemático ruso, creador de la teoría de conjuntos, él formalizó la noción de infinito y pues utilizó el intervalo 0,1 para formar el conjunto de Cantor. Tuvo de profesora a Weierstrass, que en realidad lo influyó mucho en esta teoría fractal. Giuseppe Peano fue un matemático italiano conocido por su contribución a la teoría de los números. En 1890 él apareció la famosa curva de Peano, o lo llamada curva que llena el espacio. Él utilizó esta curva como un contraejemplo para mostrar que una curva continua no puede ser encerrada en una región pequeña, entonces él lo utilizó de contraejemplo. Pero como mencioné, todos estos personajes tuvieron una limitación. Por lo tanto, sus contribuciones, aunque significativas, no fueron muy conocidas hasta que apareció Benoit Mandelbrot. Él se le considera como el padre de la geometría fractal. El concepto se le atribuyó a él. Tuvo como profesores a Sloan Mandelbrot, que era su tío, John von Neumann, Paul Levy, quien influenciaron en todas las formaciones de fractales y de conjuntos a Benoit. Pero él, siendo profesor de Harvard, posteriormente obtuvo un trabajo en Nueva York, en la IBM. Él tenía como trabajo eliminar el ruido de las que se generaba en las llamadas de teléfono. Entonces él encontró una forma de realizar este estudio que fue geométricamente. Entonces observó que ya fueran horas, minutos o segundos, la geometría que presentaban esos ruidos en las llamadas eran similares. Entonces de aquí él pensó que la naturaleza tenía una forma que no era precisamente la forma de la geometría euclidiana para ser representada. De hecho, su frase conocida como que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, ¿verdad? Las cortezas de los árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en línea recta, para justificar su geometría. Bueno, entonces, ¿cómo podemos construir fractales?
pues ya hicimos uno con papel, que es el triángulo de Sierpinski, que comentaba nuestro compañero Yair. Pero además, pues también hay formas digitales, ¿verdad?, para realizarlo, como el conjunto de Cantor, el conjunto de copo de nieve de Koch, que presenta más o menos una misma dinámica de cómo realizarlo. Existen ejemplos clásicos de lo que es los fractales, como el triángulo de Sierpinski también que acaban de realizar, y cuando se lleva a 3 dimensiones, pues tendríamos el tetraedro de Sierpinski. Y de la misma forma, la alfombra de Sierpinski, que cuando la llevamos a tercera dimensión, aparece la esponja de Menger. Y ya está, que observan ustedes, es la misma dinámica, pero con cuadraditos. Bueno, entonces para construir un fractal, ¿qué tenemos que hacer? Primero que tenemos que hacer es fijar una regla que va a ser la base para la construcción de la imagen y posteriormente seguir esta regla de manera infinita. Es decir, necesitamos una imagen generadora, luego aplicar el algoritmo o la regla y posteriormente empezar a generar el fractal. Existen varios ejemplos, como por ejemplo el dragón de Hayway, que tiene algunos giros de 45 grados a la derecha y posteriormente a la izquierda. Entonces, siguiendo este patrón, se va formando lo que es esta curva. Bueno, para generar el fractal de manera perdón. Para generar el fractal, les vamos a pedir por favor que accedan al siguiente link. En este link que acabamos de compartir en el chat, pueden entrar a este generador en donde aparece una serie de controles, ¿verdad?, que les invita a ir formando el fractal. Por ejemplo, tendrán un botón en donde te saca líneas, en donde te duplica imágenes. Entonces les vamos a pedir por favor que activen sus cámaras y que vayan compartiendo, que vayan activando cámaras, que me digan si ya accedieron a la página para poder generar el fractal. Decide compartir. Bueno, mientras van compartiendo su fractal y que mientras lo van generando, vamos a continuar. Como bien decía Mandelbrot, los modelos, la geometría fractal aparece en la naturaleza también, sirven como modelos para explicar la naturaleza. Ya habíamos dicho que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué objetos o en qué formas naturales podemos observar esta geometría? Por ejemplo,
la brócoli, ¿verdad? Que si nosotros, esta es una brócoli entera, pero si nosotros partimos un pedacito de brócoli, se observa igual que la original. Bueno, existen otras imágenes, como la col romana, también el girasol. En animales, por ejemplo, como el pavo real. También en el cuerpo humano se pueden presentar cosas fractales, por ejemplo en el ojo, ¿verdad? O en los pulmones que tienen cierta geometría, forma fractal. También en los relámpagos, en las formas de las costas, también aparecen en las conchas de los caracoles, entre otras cosas. Bueno, algunas de las aplicaciones de la geometría fractal pueden ser en recrear paisajes fractales y algunos otros objetos. También se puede predecir cómo se da el crecimiento de tejidos y la organización celular. Puede desvelar la arquitectura patológica de tumores y sus mecanismos. Realizar composiciones musicales e incluso en ciencias computacionales se aplica para los efectos especiales en el cine. Modelar el tráfico de redes, que esto más bien dicho viene siendo como los datos, ¿verdad? En los análisis de datos. Y astrofísica en la descripción de las nubes y en el gas interestelar, entre otras cosas. Pero pues, ¿y las matemáticas dónde están? Ok, continuamos. Y las matemáticas, vamos a ver dos cosas que podemos encontrar en los fractales, que es la autosimilitud o autosemejanza. Esta es una propiedad de un objeto en el que el todo es exacta o aproximadamente similar a una parte de sí mismo. Es decir, cuando el todo tiene la misma forma que una o varias de sus partes. Como nuestra compañera mencionó, el brócoli, si nosotros tomamos una pequeña ramificación, es lo mismo que el todo. Es decir, esta es una propiedad muy, muy bonita y la que pudieron notar Mandelbrot y todos los personajes que han estudiado esta rama que es la de los fractales. Ok, dentro de ellas encontramos la autosimilitud exacta, la autosimilitud estadística, la autoafinidad y la autoconformidad. Entonces, algunos tienen una autosimilitud exacta, es decir, sus copias es lo mismo que el todo. Dentro de la autosimilitud estadística, podemos encontrar lo de los montañas, los cráteres lunares. En la autoafinidad, pues esto se va más bien reflejado en las bolsas de valores. Otra de este punto de las matemáticas y es la dimensión fractal. Nos dice cuán completamente parece llenar un fractal el espacio conforme se amplía el primero hacia escalas más y más finas. Entonces, los fractales deben de poseer una dimensión
Estela, no te escuchas. ¿Podrías encender el micrófono, porfa? Profe, no se escucha. Estela, ¿podrías encender tu micrófono, porfa? Ok. Gracias, gracias. Disculpe, no escucharon nada desde donde iniciamos la parte de matemáticas. Una diapositiva antes, maestra. Ok, muy bien. Ok. No sé si gustan que lo repita. Ok, ustedes me dicen, ok. Me dicen en qué diapositiva nos quedamos. Ok, iniciamos en esta, ¿verdad? Ok, Sí, en eso todavía se escuchaba. muy bien. ¿En esta otra? En esa ya no. Ah, muy bien. Entonces, bueno, el siguiente punto de la parte de matemática es la dimensión fractal. Entonces, esta nos va a decir cuán completamente parece llenar un fractal el espacio conforme se amplía el primero hacia escala más y más fina. Miren, lo que pasa aquí es que en los fractales nosotros no podemos tomar una longitud o el perímetro de ese objeto, porque si nosotros vamos haciendo escalas y escalas, ese perímetro va aumentando. De acuerdo, es mayor la escala, pues va aumentando. Entonces, hablar de longitud aquí no tendría un sentido. Entonces, la parte que se estudia aquí es la dimensión. Y bueno, en este caso les voy a mencionar la dimensión de Hausdorff. Entonces, bueno, los fractales deben poseer una dimensión fractal racional no entera. Hay algunos casos en que sí se obtiene una dimensión entera. Por ejemplo, la curva de Hilbert, la imagen generadora es un segmento que tiene dimensión 1. Si nosotros hacemos el algoritmo, se llena el espacio y la dimensión de la curva de Hilbert es 2. Entonces, estas son excepciones. ¿Ok? Ok. Si se toma un objeto con un tamaño lineal igual a 1 en una dimensión euclidiana, las dimensiones que nosotros conocemos, por ejemplo, el de una recta es 1, la de un plano 2, la dimensión 3 pues sería el espacio. Entonces, y se reduce su tamaño por un factor 1 sobre L en cada dirección espacial. Entonces se necesita un número n igual a L a la T de objetos autosimilares. Entonces, en este caso, esta es la formulita para encontrar la dimensión de Hausdorff. En este caso sería el número de copias y L el factor de ampliación. D sería la dimensión. Entonces, tenemos aquí N, bueno, que sería números de copias y L el factor de ampliación. Entonces, esta es la formulita. Ok. Analicemos, para ver con más detalle esto, analicemos un ejemplo de la curva del Koch. ¿Okay? En esta imagen se aprecia que tenemos la imagen generadora, que es un segmento de recta, tenemos la ampliación del algoritmo, lo que hace es que esa línea la divide en 3, y en la parte de en medio que está ahí forma se generan 2 segmentos y forma un triángulo. Y la última es se comienza, en esta de acá, se comienza a generar el fractal. En este caso, L es 3,
ya que dijimos que el algoritmo dividiría nuestra imagen generadora en 3 segmentos iguales. Y como se puede observar, el algoritmo al segmento lo que hace es que lo transforma en 2. Por lo tanto, nuestra n mayúscula será 3. Por consiguiente, si llevamos estos datos a la fórmula antes mencionadas, vamos a tener el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3, que sería igual a, que sería una aproximación de la dimensión de Hausdorff. En este caso, haciendo los cálculos, pues de la dimensión de Hausdorff sería aproximadamente a 1.26185. ¿Ok? ¿Qué hemos obtenido hasta aquí? Pues hemos visto que la dimensión de Hausdorff es fraccionaria, tiene una dimensión fraccionaria y que además es mayor a la imagen generadora. Por lo tanto, la curva de von Conch es un fractal. ¿Okay? Okay. Bueno, hemos terminado esta parte. También terminamos ya la parte de nuestra presentación del taller de Juchimates y le agradecemos por su atención prestada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Tenemos espacio de unos 4 minutos para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo vía el chat o puede levantar la mano y utilizar su micrófono. Adelante. Adelante, Luis Jair. Gracias, doctor Gamaliel. Una pregunta para la maestra Estela. Me queda la duda por qué se dice que la dimensión fractal es un número racional, cuando aquí, por ejemplo, se mencionan logaritmos y números que en general no son racionales. Y segunda pregunta, ¿qué ejemplo nos puedes dar de casos en los que se tenga un objeto fractal de dimensión entera? Gracias. El objeto de dimensión entera es la curva de Hilbert. Y la otra pregunta es, ¿cómo se tienen logaritmos? Maestro, ¿me podría decir cuál es la pregunta, la primera pregunta? Sí, maestra. Lo que pasa es que se mencionan que la dimensión fractal es un número racional. Pero, por ejemplo, al calcular la dimensión fractal, dimensión de Hausdorff, etcétera, vienen involucrados logaritmos, que en general son números trascendentes. Entonces me queda la duda, ¿o a qué se está refiriendo con la dimensión fractal racional? No te escuchamos, Estela. Ok, bueno, yo había comentado que que cuando, bueno, un caso, bueno, no sé, un caso que ellos, que querían observar era cuánto, bueno, quería saber cuánto medían la playa de Gran Bretaña. Entonces, se ponía ahí el ejemplo de, por ejemplo, si la tomamos la medida desde el exterior, si un satélite la tomara, pues daría algo. Entonces,
y después la tomáramos desde un avión, va cambiando y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso es para hacer la medición. Entonces, no podemos nosotros tomar esa medida. Y entonces, una forma del estudio es a través de calcularla por medio de la dimensión de Hausdorff, el estudio que se hizo. Entonces, la dimensión de Hausdorff tiene la fórmula que les dije, el logaritmo de n mayúscula sobre el logaritmo de S. Lo que nos resulta de esos cálculos es racional. Entonces, al hacer esos cálculos es racional. Ok, maestra, muchas gracias. Bien. No sé si alguien quiera abordar más sobre esto o... bueno, agradecemos Luis. Sí, adelante, doctor. Quiero hacer un comentario para Sí. apoyar lo que decía Estela en términos de la respuesta a la pregunta de Luis Yair. Efectivamente, Luis Yair, la dimensión fractal puede ser cualquier número. O sea, actualmente la definición de un conjunto fractal ya se cambió, por lo que se entiende que un conjunto es fractal si su dimensión fractal es mayor que su dimensión topológica. La dimensión topológica es un número entero. Y lo que se esperaba hasta 1994 es que cualquier conjunto fractal tuviera una dimensión no entera. Dimensión no entera. Podía ser racional o irracional. Pero ya a partir del 94 que se demostró que la frontera del conjunto de Mandelbrot tiene dimensión fractal 2, se modificó la definición y por lo tanto ahora es simplemente un conjunto es fractal si su dimensión topológica es, si su dimensión fractal es mayor que su dimensión topológica. Gracias. Me queda más claro, doctor Gamaliel. Muchas gracias. Bien, agradecemos al grupo de Juchimates por su participación y les invitamos a todos a seguir participando en el Foro de Matemáticas del Sureste. Gracias. Se le hará llegar la constancia Grupo de Juchimates a su correo en días posteriores. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Luego. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Bye. Hasta luego.